Hoy terminamos nuestra serie Jesús ama a su iglesia. Realmente Jesús ama su iglesia. Y hoy quiero hablarte de algunas cosas importantes que quiero que te vayas pensando durante tu recorrido hacia tu casa. Tres cosas importantes. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿O qué función tiene el Espíritu Santo en la iglesia? Amén. Así que ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Y qué función o qué papel juega el Espíritu Santo en la iglesia? Jesús. Ustedes saben que Jesús nace en un pesebre donde hay un montón de animales, donde quizás podría ser contaminado de una infección y morir el niño Jesús. Nace, su madre era una adolescente, su padre era un carpintero en un pueblo rural. Su casa quizás era una parte de tu departamento que tienes ahora mismo. Realmente Jesús era muy pobre. Pero a los 30 años tenía cuando él empezó su ministerio. 30 años tenía cuando él empezó a predicar, y de repente junta a su grupo de 12 personas, a sus discípulos, y se pone frente a ellos y con convicción les dice una palabra importante que no solo parte la historia de la humanidad, sino que más de 2000 años han pasado y ese statement y esa declaración sigue viva. Mateo capítulo 16 verso 18, Jesús le dice a sus discípulos, están los 12 cuates ahí, ¿verdad? 12 personas están rodeándolo, y Jesús les queda viendo a los ojos y les dice: esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Imagínate la cara de los 12 discípulos diciéndole: wow, ¿de qué habla este hombre, no? 30 años con una convicción, no tiene empleo, es carpintero, él hace lo que hace su padre, y frente a ellos les dice: esta es mi iglesia, y sobre esta roca que es mi iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. ¿Te imaginas la atmósfera en ese momento cuando Jesús dijo esas palabras? Y déjame decirte algo, el texto no termina ahí. El texto completo dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Las opiniones del mundo, el mismo diablo, los mismos fariseos. Jesús está diciendo: ni las opiniones, ni los fariseos, ni nadie va a prevalecer en contra de mi iglesia. Pero déjame decirte algo. Aquí hay un juego de palabras, y la Iglesia Católica dice que Pedro es la piedra angular y Pedro es el fundamento de la primera iglesia, que somos nosotros. Déjame decirte que eso es incorrecto, porque la Biblia no dice esas cosas. Hay un juego de palabras, y cuando dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, déjame explicarte un poquito. Antes de esa declaración de Jesús hacia Pedro, Jesús le pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y dice: pues algún profeta, Elías, etcétera, etcétera. Pero ¿quién dicen la gente que soy yo? A ustedes díganme, ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro se queda así como: wow, ¿qué dije, no? Qué revelación tan profunda he recibido. Y Jesús le confirma, le dice: no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación te lo ha dado mi Padre. Y dice: ok, tú sabes quién soy yo, ¿verdad, Pedro? Le digo: sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no para y dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Me conoces a mí, yo también te conozco a ti. Yo también, dice, yo os conozco que tú eres Pedro. Y Pedro en el griego significa Petros, y Petros es piedra pequeña. Amén, piedra pequeña.
Entonces lo que Jesús está diciendo es esto. Dice, yo también sé que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esa roca, no eres tú, Pedro, sobre la roca, sobre la declaración que hizo hace unos momentos atrás, diciendo, tú eres el Cristo, y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle. Los 12 estaban tan claros con esta declaración. Hoy la Iglesia Católica dice que sobre Pedro fue edificada la iglesia. Eso no es cierto y te lo voy a comprobar de acuerdo a las Escrituras. Pedro en su carta, la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 20 al 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. El profeta Isaías, en uno de los capítulos, 700 años antes de que esto aconteciera, el profeta Isaías lo dice de esta manera. En el 28:16 de Isaías dice, por tanto Jehová el Señor dice así, su mensaje poderoso, los profetas, ¿no? He aquí que yo he puesto en Sión, hablando de Cristo, fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora, no puede ser Pedro, la piedra angular o el fundamento. El profeta Isaías, 700 años antes de que aconteciera eso, está profetizando, está diciendo que vendrá y será una piedra estable, angular, poderosa, y está hablando del Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Así es que la iglesia tiene un dueño. La iglesia, el mero mero, es Jesucristo. Amén. Diga amén. Usted le pertenece a Jesús. Yo no sé qué anda haciendo con su vida ahí, malgastándola, cuando el dueño de la iglesia es Jesucristo. Y Pablo termina con esta última declaración para que no te quede duda de que Jesús es el mero mero. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Dice, porque nadie, diga nadie, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, 1, 2, 3, el cual es Jesucristo. No es Pedro, no es María, no es Buda, no es Mahoma, es Jesucristo. 2000 años han pasado y la iglesia sigue creciendo, sigue en movimiento. Es el organismo más vivo en la historia de la humanidad, la iglesia. Y cada domingo, miércoles o otro día, millones y millones de personas alrededor del mundo levantan una alabanza, adoración al único Dios verdadero, Jesucristo. Ahora quiero que te quede bien claro. El fundamento, la piedra angular, el dueño de la iglesia es Jesucristo. Amén. Jesús ama a su iglesia y se entrega por ella. El dueño de la iglesia es Jesús. Y dijo, esta es mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a poder en contra de ella. Así que tenemos el mero mero aquí con nosotros. Jesucristo, el dueño de nuestras vidas. Amén. Jesucristo. Pero déjeme decirles qué es la iglesia. Déjeme decirle qué es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia.
así toda maltratada, pero eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Amén. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Algunos pensamos y malentendemos el concepto de la iglesia. Por lo general le decimos a nuestros hijos, mañana iremos a la iglesia. Y confundimos el lugar por el quién. Porque la iglesia no es un lugar, es quién. Eres tú y soy yo. La iglesia no se limita a un lugar de 4 paredes, a un sonido, a una plataforma, a una silla. No tiene nada que ver esto con la iglesia. La iglesia eres tú. ¿Y qué te quiero decir? Jesús es el dueño de la iglesia. Ahora pensabas antes, no, Jesús es el dueño de la iglesia, pues, es el dueño de este edificio, ¿no? Jesús no es el dueño de todo. La Biblia dice que toda la tierra, Él es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en Él habita. Ahora, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Tú eres la iglesia. La iglesia está viva. La iglesia tiene manos. La iglesia tiene una voz. La iglesia tiene ojos. La iglesia está viva. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tú eres el templo del Espíritu de Dios. Ahora se complica más, mira, entre más voy hablando acerca de la iglesia y de Jesús, se complica aún más. Porque al final no es tu vida, no es tu iglesia, es de Jesús. Algunas veces has escuchado a los jóvenes por lo general diciendo esta frase: papá, es mi vida y yo hago lo que yo quiera con mi vida. O algunos de ustedes también han dicho a su esposa: esa es mi vida y se acabó. O la mujer se quiere comprar un vestido hermoso: es mi dinero y se acabó. Yo lo gano con el sudor de mi frente y se acabó. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Señores y señores, su vida no es de usted. Su vida es de Dios. Amén. Dice que el que busca su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Jesús, este la encontrará, la hallará, la encontrará en Jesucristo. Amén. Ahora, dale un fuerte aplauso, Señor. Primera de Corintios 12:27 dice que la iglesia, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Amén. Y esto se complica un poquito más. Déjeme darle un verso bíblico que quizás no es muy común hablarlo en la iglesia, pero Primera de Corintios 3:16 al 17 dice esto. Hace una pregunta y dice: ¿no saben ustedes o no sabéis que sois templo de Dios? Hay una primera pregunta. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios? Ahora, si ustedes saben que ustedes son el templo de Dios, viviríamos vidas totalmente diferentes. No viviríamos en adulterio, no viviríamos en unión libre, no checáramos páginas que no son adecuadas en el internet, no mentiríamos. ¿Quiere que yo siga? No haríamos esas cosas que no solo ofenden el corazón de Dios, sino ofenden a la gente que está a nuestro alrededor. Ustedes son el templo de Dios. Y sigue: ¿no saben ustedes que su cuerpo es el templo de Dios? Y aquí se complica: y que el Espíritu de Dios mora en ustedes.
si alguno destruyere el templo de Dios, aquí está lo difícil, Dios le destruirá a él. Dios es gracia, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, así que no juegues con la gracia. Algunos nos sometemos, oh, Dios es amor, pero sigo en unión libre, sigo mintiendo, sigo ofendiendo a la gente que me quiere, porque Dios es amor. Come on, yo sé que Dios es amor, pero realmente el amor de Dios vive en ti, porque no se ve, porque otros no lo pueden ver, porque tu fe tiene que ser pública, no privada. It is what it is. Ahí está la escritura. Iglesia, los quiero ver todos en el cielo, todos, y que cuiden ese templo, porque todo lo que sale de tu boca, por cada palabra, dice la Biblia, darás cuenta en el tribunal de Jesucristo. Así que cuida tu boquita, porque te ha metido tantos problemas. Cuida tu boca, cuida tus pensamientos. No digas muchas veces lo que piensas, porque lo que piensas está incorrecto, está mal. Es que digo lo que pienso y se acabó. Iglesia, somos el templo del Espíritu de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a hablar barbaridades y media? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a insultar a alguien? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a golpear a alguien? No, el Espíritu de Dios ama. El Espíritu es gracia todo el tiempo. Amén. Jesús dijo, y en esto se van a conocer mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero parece que en la iglesia hoy en día se tiran más piedras que los de allá afuera hacia la iglesia. Quiero que vayan a su casa y se vean al espejo y pregúntense si tienen al Espíritu de Dios, porque no podemos vivir por la fe de alguien. Yo no puedo vivir por la fe de mis padres, yo no puedo vivir por la fe de mi pastor. Yo vivo por una fe propia, por una convicción de quién es Jesús y que Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, y yo, como la iglesia de Él, le pertenezco en toda su totalidad. Dale un fuerte aplauso, Señor. Jesús es el dueño de la iglesia y tú eres la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora déjame decirte cómo empezó todo este rollo de la iglesia de Jesucristo. Jesús plantó una sola iglesia y somos nosotros, y han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue como una pilita Duracell. Sigue y seguirá hasta que venga por nosotros. La iglesia el libro de Hechos, empezó toda esta revolución acerca del Espíritu Santo y acerca de la primera iglesia. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo funciona en la iglesia? ¿Cómo el Espíritu Santo debería funcionar en nuestra vida? Somos la iglesia de Jesús, somos el templo de Jesús, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y Jesús dijo estas palabras y me quedan bien claros, que el Espíritu Santo vendría y nos guiaría a toda verdad. Amén. Que nos guiaría a toda verdad. Después de su muerte, Jesús, su sepultura, su resurrección, se levanta al tercer día y vence a la muerte. Después de esos días se junta con sus discípulos y les habla acerca de la resurrección. Todos preguntan, ¿será verdad que Jesús resucitó o no resucitó? Pero Jesús se aparece por 40 días. Usted lo puede checar en el libro de Hechos capítulo 1. 40 días Jesús se pasa predicando acerca del evangelio de su Padre. Y estando Jesús con sus discípulos, estas palabras fueron lo que Jesús les dijo antes de que se fuera al cielo. Y mira cómo viene y cómo se envuelve el Espíritu Santo en la iglesia. Déjame hablarte un poquito acerca del Espíritu Santo.
Hechos 1, 4, 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Dijo, quédense en Jerusalén. Sino que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Nadie conoce al Espíritu Santo hasta ese punto. Va a venir. Nadie conoce hasta ese punto el poder del Espíritu Santo. Nadie. Y después Jesús le dice en el mismo capítulo, verso 8 y 9, les dice esto. Esto les cambia la vida. ¿Te acuerdas? Mira, la vida sin el Espíritu niega a Jesús. Pero la vida con el Espíritu y en el Espíritu está dispuesto a entregar la vida por Jesús. ¿Por qué te digo estas cosas? Pedro negó a Jesús porque no conocía al Espíritu Santo. Pero una vez que Pedro conoció al Espíritu Santo, su vida jamás volvió a ser igual. Y todavía entrega su vida a Jesús. Entrega su vida por causa de Jesús. Pedro termina crucificado en una cruz, pero de cabeza, porque no es digno de ser crucificado como su maestro. Sabes, cosas poderosas acontecen cuando tienes al Espíritu de Dios. Cosas grandes acontecen cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Y Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes estás frío, estás desconectado, no estás dispuesto a entregarme tu vida. Pero una vez que te topas con el Espíritu Santo de Dios, yo te digo esto, tu vida jamás vuelve a ser igual. Jamás. Y después Jesús, cuando ustedes sean llenos del Espíritu, me van a ser testigo. Eso es lo que Jesús quiere, iglesia. Van a ser famosos. Jesús no le dijo, cuando venga el Espíritu Santo van a hacer grandes milagros y se van a hacer famosos y se van a comprar una casa que vale $5 millones y van a vivir para ustedes mismos. Jesús no dijo esas cosas. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a recibir poder, y después que reciban el poder, no se trata de ustedes, se sigue tratando de mí, porque van a ser testigos en donde estén, a las afueras y hasta lo último de la tierra. Y nosotros somos lo último de la tierra. Más de 2000 años el mensaje concentrado, como dijera Fermín IV, el mensaje concentrado sigue cambiando vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Precioso Espíritu Santo. Y cuando pasó eso, la promesa estaba ahí. Ellos estaban contentos. Algunos estaban tristes porque el maestro se había ido. Algunos estaban llorando, destrozados. Y se fue el maestro. ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús le dijo, voy a enviar al Espíritu Santo. Capítulo 2. Estaban unánimes. Habían 120 personas, no sé si incluía a los apóstoles o no los incluía, pero habían 120 personas orando, buscando la presencia de Dios, ayunando. Entonces se levanta Pedro y dice, ¿saben qué, muchachos? Perdimos a Judas Iscariote, tenemos que ocupar ese lugar. Encontremos a alguien fiel, honesto, que ocupe el lugar. Y encontraron un tal Matías y lo pusieron como apóstol. Tú vas a ser el apóstol, Matías. Después de que estaban orando, ayunando, buscando la presencia de Dios. Capítulo 2 del libro de Hechos. El Espíritu
de Dios vino sobre ellos. Y vino. Cuando llegó el día del Pentecostés, el día del Pentecostés después de la Pascua, era 50 días después de la Pascua. Recuerda que Jesús estaba comiendo la Santa Cena con sus discípulos alrededor de la Pascua. Lo crucifican en ese tiempo, porque celebramos la Pascua, ¿te acuerdas? Habían pasado 50 días, era el día del Pentecostés ya. Estaban todos unánimes, juntos. Un solo espíritu, una sola fe, un solo bautizo en Jesucristo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Sabes, desde ahí empezó una revolución. La iglesia empezó a cobrar vida. La iglesia tiene vida. En la iglesia, en tu iglesia, hay vida. Jesús dijo: yo soy la verdad, el camino. Él es la verdad, Él es el camino. Él dijo: yo soy la vida, yo soy la luz. ¿Sabes qué? Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Jesús lo es todo. Amén. Jesús lo es todo. Y Jesús dice: ¿saben qué? Me voy a ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo con ustedes. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes en el momento que ustedes le aceptan como su Señor, como su Salvador en sus vidas. El Espíritu Santo vive en la iglesia que es usted. Amén. El Espíritu Santo. ¿No te ha pasado cuando vienes a Cristo y el Espíritu Santo vino a tu corazón? Y a veces quieres decir una mentira y el Espíritu Santo te dice: hey, no tienes por qué mentir, tienes que ser transparente. Ese es la voz del Espíritu Santo. A veces le dices algo a tu esposa y te sales de la casa molesto y te vas a tu carro y el Espíritu Santo viene y te dice: ¿sabes qué? No está bien lo que hiciste, regresa, reconcíliate. Y tienes que regresarte y le dices: ¿sabes qué, mi amor, mamacita, como ustedes le quieran decir, perdóname, sé que hice mal? Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reprende. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo te habla constantemente donde estamos mal. Ahora, si realmente hablas contra de tu prójimo, maltratas verbalmente o como sea tu esposo o tu esposo, pregúntate: ¿tienes al Espíritu Santo? Porque si haces esas cosas, me indicas que el Espíritu Santo no vive en ti. Porque el Espíritu Santo jamás pecaría en contra de Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en completa comunión, amor y adoración. No se mienten, no se gritan, se aman, se respetan. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y no por ser la tercera persona de la Trinidad es menos, no. Es un solo Dios en tres personas. Ni tú y yo lo vamos a entender el día de hoy cómo funciona la Trinidad, pero eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y Dios nos ha llamado a obedecerlos, a obedecerle, no a entenderle, porque hay muchas cosas que no entiendo, pero que necesito obedecer. Amén. El Espíritu Santo está presente todo el camino con Jesucristo. El Espíritu Santo está presente durante toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, si usted lo quiere ver. En el primer capítulo
Dice la Biblia de Génesis capítulo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo siempre está presente en los momentos más importantes, en los eventos más importantes en la historia de la Biblia. Génesis capítulo 1, 26, Dios viene con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo y dice, hagamos al hombre. Está presente el Padre, está presente el Hijo y está presente el Espíritu Santo, porque está hablando de una forma plural y no singular. Hagamos al hombre. Génesis capítulo 1, verso 26. El Espíritu Santo siempre está presente en los eventos, y el Espíritu Santo siempre está ayudando a Jesús en el ministerio. Estuvo presente cuando fue bautizado. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista vino y bautizó a Jesús, y de repente cuando Jesús sale del agua, como paloma viene el Espíritu Santo y desciende sobre la cabeza de Jesús, y una voz desde el cielo, la voz del Padre, dice: este es mi Hijo, en cual mi corazón se regocija, en cual mi corazón se complace. Está el Hijo, está el Espíritu Santo y está la voz de afirmación de nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo está constante. Incluso la Biblia dice en Lucas que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Incluso dice que el Espíritu lo sustentaba cada vez que el diablo venía con su tentación. El Espíritu Santo era parte del ministerio de Jesús. Si Jesús necesitó del Espíritu Santo, ¿tú crees que la iglesia no necesita hoy en día del Espíritu Santo? Amén. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Algunos lo tienen de arreglo al Espíritu Santo nada más. Venimos a la iglesia y le decimos: Espíritu Santo, quiero que tomes el lugar. El Espíritu Santo dice: ok, yo voy a tomar mi lugar. Y el Espíritu Santo toma tu lugar y tú estás parado aquí. Y cada vez que viene una oportunidad de pecar, cuando tus amigos vienen y te dicen: mañana vamos a ir a tomar al bar, y Jesús dice, y el Espíritu Santo dice: no. Y ella dice: pero una vez más, no, déjame ir. Y el Espíritu Santo te dice: me dijiste que yo tomara tu lugar, ¿verdad? Sí, pero una vez más. Y estamos batallando todo el tiempo de esa forma. Cuando el Espíritu Santo toma lugar en tu vida, cuando Él dice no, es no. Cuando Él dice sí, es sí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata la palabra de Dios. Y Jesús lo dice en otras palabras: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahora, ¿cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Pero el Espíritu Santo quiere tomar lugar en nuestras vidas. Y eso es el final. Lucas 4:18. Jesús le invitan a predicar en la sinagoga un día sábado, y le dan el rollo de Isaías capítulo 61. Y él dice estas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar a los quebrantados de corazón. Y hay una lista por el cual él vino. Pero dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando Jesús se fue, lo sabía que nosotros íbamos a necesitar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel bien importante en nuestra iglesia. Hay un texto bíblico donde Dios le dice: los padres, siendo malos, dan cosas buenas, dan dádivas, regalos a sus hijos. Y Él dice: ¿cuánto más yo, que soy un padre tan bueno, les daré las cosas? Y al final de ese verso bíblico dice que si piden al Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Lucas 11:13. Si pedimos al Espíritu Santo, Él nos lo va
a dar. Iglesia, tú eres la iglesia de Jesucristo. Jesús es el dueño de nuestra iglesia. Amén. Porque la iglesia tiene que guardarse pura y santa para el día del regreso de Jesucristo. La iglesia es seria. La iglesia es muy serio. No somos cualquier persona. Somos la iglesia de Jesucristo, comprados con la sangre más preciosa que existe en el mundo entero. Amén. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Cuando te vayas, la próxima vez que Satanás te invite a pecar, recuérdale y dile: yo soy la iglesia de Jesús. Ponte de pie.